La palabra de Dios que vamos a leer es Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Séptima bienaventuranza. En este pasaje bíblico habla sobre los pacificadores y debemos aclarar que no se refiere a los pacifistas o a los que simplemente desean tener paz interior o tranquilidad, sino más bien se refiere a los que trabajan activamente por la paz. Por lo tanto, en otras versiones se traduce bienaventurados o dichosos los que trabajan por la paz, o bienaventurados los que procuran la paz, o bienaventurados los que trabajan a favor de la paz. El mundo considera que la paz es simplemente ausencia de conflicto cuando no hay guerra. Si fuera así, el cementerio sería el lugar más ideal de la paz. Pero en realidad, la verdadera paz es la armonía en la relación con Dios. Y en base de esta relación con Dios, también tener paz con los demás seres humanos. Esta paz solo se logra a través de Jesucristo. Por lo tanto, esta paz es una paz de la salvación. El saludo judío Shalom significa paz y es una expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre la otra persona. En la Biblia, Dios es conocido como el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz. Su venida al mundo fue anunciada con el mensaje angelical que decía gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Jesús prometió paz a los discípulos. Pablo suele saludar en sus epístolas diciendo gracia y paz a vosotros, expresando el deseo de esta bendición sobre todos los seguidores de Cristo. La paz también es el fruto del Espíritu Santo en la vida, en el corazón de los creyentes. Dios toma la iniciativa para hacer la paz con los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice 2 Corintios 5:19, pero no significa que el mundo entero y cada ser humano ya está reconciliado automáticamente con Dios. El contexto habla de que los creyentes en Cristo ya están reconciliados mediante la fe en Cristo, que a través de los creyentes Dios sigue extendiendo la invitación a los pecadores del mundo para que se arrepientan del pecado, crean en Jesucristo y entonces serán reconciliados con Dios. Los que han sido reconciliados con Dios por fe en Cristo se convierten en reconciliadores, en pacificadores. Jesucristo es el verdadero y máximo pacificador. Él es el príncipe de paz. Hace la paz entre nosotros y Dios al eliminar el pecado que nos separa de Dios. A su vez, Jesucristo es quien hace la paz entre nosotros y nuestro prójimo también, eliminando el pecado que separa entre los seres humanos y llevándonos a una correcta relación con Dios. Debido a nuestros pecados, antes de estar en Cristo estábamos separados de Dios y éramos enemigos de Él, y no había forma de escapar por nuestra propia cuenta de la ira eterna. El Dios de amor nos proveyó a Jesucristo para reconciliarnos con Él, y el amor de Jesucristo se ofreció para morir en nuestro lugar. De esta manera Jesucristo satisfizo la justicia de Dios y a la vez transforma nuestro corazón rebelde, nuestro corazón insensible y duro, y nos mueve mansos, humildes y receptivos hacia Dios. Por lo tanto, Jesucristo es llamado
el pacificador, el príncipe de paz. Teniendo a Jesucristo unidos a Él, por la fe tenemos la verdadera paz porque estamos reconciliados con Dios. Los que no están unidos realmente con Jesucristo por la fe, todavía se encuentran en una relación de enemistad con Dios. Es lo que dice Colosenses 1:21, diciendo que nosotros, los creyentes, antes de ser cristianos, éramos extraños, ajenos a Dios, enemigos de Dios. Y en Colosenses 3:5-8 dice que la ira de Dios viene sobre los desobedientes, sobre aquellos que practican la inmoralidad sexual, la impureza, tienen pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es amor al dinero y es idolatría. Tienen características de ser enojones, maldicientes, decir palabras deshonestas. Y nuestra vida se caracterizaba por estas cosas fuera de Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, debemos desechar todas estas cosas. Así que los que no están en Cristo, Dios no los considera como hijos suyos. Y ellos tampoco consideran a Dios como un Padre amoroso. Puede ser que por ignorancia, por carecer de la luz del Evangelio, se engañen a sí mismos pensando que están bien con Dios, pero en realidad son enemigos de Dios. Los que no están con Jesús están en contra de Él. Los que con Él no recogen, desparraman. El diagnóstico no lo puede dar el propio paciente, sino los médicos. No interesa que yo me sienta bien, puede ser que esté enfermo y no tenga síntomas perceptibles que me estén matando. Así es el pecado. El pecado nos ciega y nos engaña. En cambio, el Evangelio de Jesucristo nos abre los ojos por la obra del Espíritu Santo y produce al principio un dolor profundo de agonía en nuestra conciencia. Pero esto nos lleva al arrepentimiento, hace que nos demos cuenta de nuestra pobreza espiritual, hace que lloremos, hace que seamos mansos, que tengamos hambre y sed de Dios y que abracemos a Jesucristo por la fe. El Evangelio de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, hace que lleguemos a tener el corazón de Cristo, siendo misericordiosos, puros de corazón y pacificadores. ¿De qué manera nosotros los cristianos somos llamados pacificadores? En primer lugar, compartiendo el Evangelio, porque al compartir el Evangelio se produce la reconciliación entre el ser humano y Dios. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación y es el mensaje mayor de pacificación. El cristiano que comparte su fe es un mensajero de paz, es un pacificador. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7 y Romanos 10:15. De esta manera, al compartir el Evangelio, cuando el pecador acepta el Evangelio, cuando por obra del Espíritu Santo el corazón del pecador es ablandado para que pueda recibir el Evangelio y tener fe en Jesucristo, es reconciliado con Dios. Por lo tanto, somos llamados los creyentes pacificadores. En segundo lugar, los creyentes somos llamados pacificadores en el sentido de que al compartir el Evangelio también se produce reconciliación entre la gente. No solamente hay reconciliación entre
el ser humano y Dios al recibir el Evangelio, sino que el Evangelio hace que se produzca reconciliación entre la gente y la gente. Proverbios 16, 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. En la Biblia vemos muchos ejemplos, y en la vida real también vemos muchos ejemplos de gente que eran enemigos acérrimos entre sí, sin embargo, gracias al Evangelio, han sido reconciliados. Tal es el caso de Simón Celote y Mateo el Publicano, que pertenecían ambos respectivamente a grupos antagónicos que eran enemigos mutuos. Tal es el caso de Filemón y Onésimo, que si no fuera por el Evangelio, serían también enemigos. En tercer lugar, los cristianos somos llamados pacificadores, en el sentido de que trabajaremos por la paz entre la gente. El discípulo de Jesús debe ser un pacificador entre la gente, no solo con la palabra compartir el Evangelio, sino en su forma de ser, suavizando las tensiones, buscando soluciones, posibilitando que haya comunicación sin distorsión, no alimentando los malos entendidos, sino haciendo todo el esfuerzo posible para traer la reconciliación y la paz. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Como cristianos tenemos que aplicar estos principios en nuestra vida como pacificadores, aprendiendo a bajar la voz en medio de la discusión acalorada, no dejándonos llevar por la ira, evitando todo aquello que promueva la enemistad y conflictos innecesarios, evitando los chismes, teniendo una actitud de amor, amabilidad, comprensión, evitando el favoritismo, no buscando la propia reputación y no alimentando los ánimos enojados. Pero hay un punto que también necesitamos aclarar. El pacificador no es alguien que busca la paz a cualquier costo, en el sentido de procurar quedar bien con la gente, sacrificando la verdad del Evangelio. Hay un cierto punto en donde el Evangelio mismo, por la naturaleza de lo que es, va a provocar ciertos conflictos en las personas que rechazan el Evangelio. Primera de Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La proclamación del Evangelio inicia un conflicto, una lucha interna en el propio corazón del pecador. Si por la gracia de Dios el pecador finalmente se rinde, recibe a Jesucristo como su Salvador y Rey, va a tener que enfrentarse otra batalla dentro de su propia familia, si los integrantes de la familia son mayoritariamente incrédulos o creyentes profesantes, pero cuyos valores y prioridades no son los del Evangelio. Por lo tanto, Jesucristo en esta bienaventuranza para los pacificadores no está contradiciendo la otra advertencia. No penséis que he venido a traer paz sobre la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sin embargo, esta situación no es por culpa de Cristo, sino del pecador que rehúsa rendirse al Evangelio del Señor.
En cambio, Dios en Cristo sigue extendiendo la invitación y exhortando a los hombres a que se reconcilien con Él y encuentren la paz verdadera y eterna. Jesucristo todavía sigue diciendo a la humanidad perdida: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es una realidad para los cristianos de hoy en día las palabras del apóstol Pablo: somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros los creyentes, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es el mensaje de los cristianos al mundo perdido. No se trata de una paz a cualquier precio, no se produce sacrificando la verdad, es una paz muy valiosa para los corazones de todos los que siguen la verdad en amor. Por lo tanto, hay una tensión entre, por un lado, el deseo de promover la paz entre la gente, y a su vez la preservación del evangelio puro. Y debemos buscar de Dios la sabiduría y la gracia, depender totalmente de Él, para que podamos con paciencia mantenernos equilibrados en esta tensión. Qué bueno sería que simplemente por compartir la palabra de Dios, automáticamente la gente esté en paz o reconciliada o se evite todos los conflictos, pero la realidad no es así. Por lo tanto, necesitamos depender del Señor. Aquellos que de palabra y por su ejemplo son promotores de esta paz son llamados bienaventurados. Son reconocidos como hijos de Dios, y es un título elevado de honor y dignidad. Promoviendo la paz demostramos que pertenecemos a la familia de Dios y estamos participando de la obra de Dios, siendo sus colaboradores. Los cristianos somos llamados como pacificadores al ser mensajeros de la paz. Ya somos hijos de Dios. Llegará un día, en el día del juicio final, en que se revelará públicamente que somos hijos de Dios. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya la gloria y la honra. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Transfórmanos, Padre amado, para que realmente podamos compartir tu palabra y a su vez hacer todo el esfuerzo por tu gracia para generar la paz, la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre.